Bueno, muy bien, quiero darles la bienvenida a este segundo eje de trabajo que nos vamos a encontrar con el tema principal que tiene que ver con las escuelas de la psicología contemporánea, entendiendo por estas como aquellas escuelas o aquellos lugares no necesariamente físicos, sino espacios, conjuntos de ideas y saberes que se basan en paradigmas, es decir, en aquellos conjuntos de ideas vigentes que ponen el acento en determinadas características del saber. Estas escuelas en su gran mayoría se van a ubicar dentro del enfoque de ver al ser humano como una totalidad, como ver a estos problemas de manera global en tanto una persona concreta de sus circunstancias y sus relaciones con los demás. En estas escuelas nosotros vamos a encontrar que la mayoría de los psicólogos se orientan y se identifican con algunos de estos puntos de vista. Entre estas escuelas hay muchas más, pero a los fines prácticos a nosotros nos sirve conocer la escuela conductista, la escuela cognoscitivista, la escuela con orientación humanística y la escuela psicoanalítica. Vamos a ir viendo dentro de cada una de estas escuelas los autores más importantes. Para hacer una síntesis muy breve y apenas una presentación, les voy a decir lo más importante de cada uno de estos movimientos. Empezando por el movimiento conductista, que fue fundado por Watson allá por el año 1912, quien decidió hacer de la psicología una ciencia respetable, por lo que insistía que los psicólogos debían usar métodos objetivos y estudiar la conducta observable. Watson se retira de la idea del estudio de la conciencia, dado que decía que esto era la actividad de la introspección, era una actividad meramente subjetiva que tenía que ver con solamente lo que decía la persona. Él empieza a trabajar con esto de la conducta porque pasa a ser un objeto observable. Bien, entre las premisas, es decir, entre las ideas principales de los conductistas, es que los psicólogos tienen que estudiar eventos ambientales que vienen a ser los estímulos y luego se daría una conducta observable que viene a ser la respuesta. Tanto el estímulo como la respuesta, siempre que se emite un estímulo va a haber una respuesta, viene a ser la idea principal del conductismo, ¿sí? Dice que la introspección, esto que dije recién, debe sustituirse por métodos objetivos. Por ejemplo, la experimentación, que esto se pueda ver, que sea algo palpable y objetivable. Bien. Bueno, en el conductismo contemporáneo la perspectiva de hoy dice es mucho más flexible de lo que era en la época de Watson porque se logran en la actualidad integrar muchos puntos de vista. Luego pasamos a la perspectiva cognoscitivista o cognitiva, ¿sí? Es lo mismo la nominación. Desde el año 1930 al 1960, los psicólogos respetables, porque tiene que ver con esto de que estaba muy relacionado con el pensar, hablaban poco y cautelosamente sobre las actividades mentales o la cognición. Esta perspectiva analiza y trabaja con las actividades mentales, todos los procesos de la cognición que tienen que ver con el pensamiento. Posteriormente ya puntuaremos cada una de estas características, ¿sí? Bien, las premisas, es decir, las ideas para los psicólogos cognitivos es que se enfocan en estudiar procesos, estructuras y funciones mentales. La mente le va a dar a nuestra conducta un sabor distintivamente humano, van a decir los cognitivos. La psicología tiene que dirigirse hacia el conocimiento y las aplicaciones prácticas. Por ejemplo, si comprendemos más sobre la memoria, vamos a poder enseñar mejor, ¿sí? Porque tiene que ver con estas funciones mentales de las cuales se encarga de estudiar y de escribir. Bueno, y acá puntualiza la observación y la introspección de los autoinformes útiles en el registro de nuestras propias conductas y cogniciones o pensamientos. Luego ya pasamos a la perspectiva humanística, donde dice que se unen por una meta en común que lo que significa existir va a tener que ver con la existencia como ser humano. Los psicólogos adheridos a esta filosofía europea llamada fenomenología
es la que sostiene que las personas van a ver el mundo desde su propia y particular perspectiva. La interpretación subjetiva, es decir, lo que piensa el sujeto, es esencial en toda actividad humana y no se puede dejar de lado. Entre las ideas más importantes para los humanistas está en que quieren agrandar y enriquecer las vidas, ayudando al máximo a la gente a poder entenderse y desarrollarse. Los psicólogos deben estudiar la vida de los seres humanos en su totalidad, no en estamentos aislados ni separados. Bien. Bueno, y luego ya nos vamos a remitir a la perspectiva psicoanalítica. La teoría psicoanalítica va a tener que ver con todo el desarrollo freudiano, ¿sí? Porque es a partir de la aparición de Sigmund Freud quien desarrolla esta teoría luego del descubrimiento del inconsciente. Lo vamos a ver lógicamente más adelante con detalles, pero para que ustedes vayan conociendo en qué va a tratar este espacio o este eje. Bueno, la obra de Sigmund Freud, él va a trabajar con las personas que padecen algunas alteraciones neuróticas, ¿sí? Sobre todo mujeres, donde estos síntomas que aparecían no eran muy claros y fáciles de describir. Él luego llega por medio de un desarrollo teórico y de muchas investigaciones y colaboraciones con sus colegas, llega a el descubrimiento del inconsciente. A partir de ahí va a decir que muchas de las razones, de las verdaderas razones de nuestros problemas o traumas están escondidos o apartados de nuestra conciencia en un lugar que es difícil de llegar, llamado inconsciente. Bien, acabo de hablar de los métodos que trabaja en el psicoanálisis, como la asociación libre, en esto de poder hacer consciente lo inconsciente, generar un alivio en el trastorno o problema de la persona.